Ahora vamos a entrar a nuestra prédica del día de hoy. Solo déjame orar para dar eso en las manos del Señor. Señor, te damos gracias por este día, gracias por darme el privilegio de compartir tu palabra, que sean tus palabras, no las mías que salen de mi boca, y que tu palabra sale viva y eficaz, Señor, que tú hablas a los corazones de cada persona el día de hoy y nos ayudas a poder aprender a ser obediente a tu llamado. En tu nombre oramos, amén. Bueno, hoy es nuestro segundo domingo en nuestra nueva serie, La Iglesia en Misión. El domingo pasado, con Pastor Ferry, aprendimos acerca de la Gran Comisión. Vimos el llamado de toda la iglesia, no solo nuestra iglesia, sino la iglesia mundial, que nos manda a ser discípulos a todas las naciones, pero nos recordó de lo más importante también, que no lo hacemos solos, que Jesús, quien tiene toda la autoridad del cielo y la tierra, estará con nosotros hasta el fin. Gracias a Dios por eso, porque solos no podíamos. Solos no tendríamos ese poder, no tendríamos ese respaldo que nos da Jesús a poder compartir de Él al final del mundo. Hoy vamos a ver un poco más acerca de ese tema de ser y hacer discípulos. Unas personas, muchos lo dicen en la iglesia, que sí, tenemos que ir a ser discípulos, tenemos que ser obedientes, pero no vemos en detalle qué significa, cómo lo podemos hacer. Específicamente vamos a ver los pasos para ser obedientes al llamado que Jesús nos ha dado. Entrando en el pasaje de hoy, vemos dos instantes cuando Jesús llama a uno de sus 12 discípulos. Todo esto pasa antes de la Gran Comisión. La Gran Comisión es cuando Él ya ha regresado, ha resucitado, y todo lo que vamos a ver hoy es cuando primero empezó su ministerio. Y está llamando a sus discípulos para seguirlo en la tierra, pero ellos no sabían que también tenía que ver hasta después de que Él se fuera también. Estos hombres específicamente que vamos a ver en el pasaje de hoy eran pescadores, que era un trabajo muy común en ese tiempo, pero no era muy elegante. Entonces vamos a entrar en Mateo 4 del 18 al 22. Y dice así: Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó: vengan, sígueme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante por la orilla vio otros dos hermanos, Santiago y Juan, sentados en una barca junto a su padre Zebedeo, reparando las redes. También los llamó para que los siguieran. Ellos, dejando atrás la barca y a su padre, los siguieron de inmediato. Cuando leemos este pasaje, vemos en dos instantes 3 pasos que tomaron los discípulos de Jesús para ser obedientes al llamado. Vemos que ya conocían la voz de Jesús. Ya conocían quién era Jesús y vamos a ver eso más adelante. También estaban dispuestos a dejarlo todo. Y no solo dejarlo todo, de inmediato dejar todo para seguir a Jesús. Y tomaron los pasos, pusieron en acción, obedecieron y siguieron. Cuando vemos en el pasaje dice, Jesús los llamó. Cuando los llamó, ellos escucharon y respondieron. Pero no solo respondieron, sino respondieron de una vez. Dice, Jesús los llamó: vengan, sígueme y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y los siguieron. O sea, de una vez. También los llamó para que los siguieran. Y dejando atrás la barca y a su padre, los siguieron de inmediato. Estos discípulos estaban dispuestos a dejar todo y seguir a Jesús. Y ese primer paso que tenían que tomar era conocer la voz de Jesús. Podría parecer que en esta historia Jesús es solo un hombre cualquiera que iba caminando por la orilla y decía, hey, tú, sígueme. Pero si fuera así, no creo que estarían dispuestos a seguirlo de inmediato. Él no era un hombre cualquiera llamando a los hombres para seguirle.
es el Mesías. Era el Salvador del mundo que todos estaban esperando con ansias y Él los estaba invitando a hombres a seguirle. Eso es un poco diferente que un hombre cualquier que parezca loco. Sígueme, sígueme. Y no lo seguirías. Pero un hombre que han estado esperando con ansias, que han escuchado de Él por mucho tiempo, con gusto lo van a seguir. Ellos ya lo reconocieron su voz. Uno, porque llevaban años, y digo años esperando al Mesías. Leemos en el Antiguo Testamento tantas de los profetas, las profecías acerca del Mesías que iba a venir. Ellos estaban esperándolo. Dos, porque Juan el Bautista ya había preparado el camino y había contado de quién iba a venir. Ellos ya sabían a quién estaban esperando. Y tres, específicamente, Andrés ya había conocido a Jesús. Y de una vez, cuando conoció a Jesús, fue a contar a su hermano. Entonces, cuando vemos en Juan 1, de 40 a 41, vemos un pasaje de un momento que pasó antes de que estaban en la orilla del mar. Y es cuando Andrés, el hermano de Simón Pedro, él había estado escuchando a Juan, porque dice así: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de estos hombres que al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús. Él había estado escuchando del Mesías que venía. Él había estado escuchando de quién iba a venir a salvar al mundo. Entonces, cuando él vio a Jesús, lo siguió. Pero después de seguirlo un ratito, fue a contar a su hermano. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Es como si hubiera encontrado un Messi en un sobre de Panini y lo contara a todos que mira, lo encontré, al fin lo tengo. Pero mucho mejor. Él había encontrado lo que tanto habían esperado. Entonces yo me imagino que en ese pasaje que estamos viendo el día de hoy, cuando estaban a la orilla del mar, él ya había visto a Jesús, ya lo había seguido y ahora estaba con su hermano contándole mientras pescaban. Entonces, cuando Jesús pasó, ni modo que lo iban a seguir. Ya sabían quién era, ya sabían que Él vino a salvar. Entonces, ellos reconocieron a Jesús y por eso estaban tan dispuestos a dejar todo y seguirle. Ya sabían quién era, ya conocían su voz. Les quiero preguntarles a ustedes, ¿tú reconocerías la voz de Jesús? ¿O hay otras voces en tu vida que son más fuertes? Hay otras voces en tu vida que están hablando, diciéndote qué hacer y no te dejan escuchar el llamado que Jesús tiene para ti. El primer paso para serle obediente al llamado que Dios nos ha dado es escuchar su voz. Escuchar el que nos está llamando. ¿Cómo podemos ser obedientes a ese llamado? ¿Y cómo podemos ser obedientes a lo que nos pide? Si no lo escuchamos. Si no hemos escuchado lo que Él nos ha pedido, ¿cómo podemos serle obedientes? Pero tal vez están preguntando, ¿cómo puedo escuchar y reconocer la voz de Dios? Y te cuento, tenemos un libro lleno de su voz. Un libro lleno de quién es Él y lo tenemos a la mano. Los discípulos no tenían eso. Sí, vivían con Él, lo escuchaban y todo, pero tenemos todo aquí. Cuando estamos acercándonos a Dios, cuando acercamos y lo conocemos más, va a ser obvio su voz. No sé si ustedes, pero si mi mamá me hubiera llamado por un número desconocido, la reconocería de una vez, porque conozco su voz. Entonces tenemos que hacer lo mismo con Dios. Conocerlo tan profundo de que cuando nos llama, aunque sea de un número desconocido, lo reconocemos. Y podemos conocerle en su palabra. Cuando sabemos que dice su palabra y quién es Él,
sabremos qué voces son de Él y también qué voces no. Siempre, siempre, siempre los llamados de Dios van a alinear con su palabra. Dios no nos va a llamar a hacer algo que va en contra de su palabra. Siempre su voz va a alinear con su palabra. Incluso su palabra es donde escuchamos los llamados como la gran comisión que tenemos todos para seguir. Y también tomando tiempo para escuchar. Nosotros somos muy buenos para hablar, pero no tanto para escuchar. Tenemos que tomar tiempo en oración. Pero quiero recordarles algo. La oración no es de solo un camino que hablamos con Dios, sino que también nos quiere hablar. Tenemos que pedir, escucharlo, pero también dejar espacio para escucharlo. Tantas veces estamos hablando y hablando y hablando y no dejamos escuchar. No dejamos un segundo para que Jesús hable. Y sí, no siempre, bueno, aunque a veces sí, pero actualmente no muy frecuente habla con una voz audible, pero nos habla por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo, que nos guía y nos dice que sí, que no, nos da una paz. Nos habla por medio de diferentes personas, diferentes prédicas. Nos habla de muchas maneras, pero tenemos que estar dispuestos a escuchar. Tenemos que pedir también sensibilidad a su voz y discernimiento. Y todo eso viene con tiempo. Hablando con Él, conociéndolo, leyendo su palabra, pasando tiempo con Él. Cuando hacemos eso, podemos escuchar su voz, conocer su voz. Y de ahí podemos escuchar a qué nos está llamando. Después de que conocemos su voz y escuchamos su voz, el segundo paso es que tenemos que estar dispuestos a dejar todo. Los discípulos no solo estaban dispuestos a dejar todo, sino también lo hicieron de un solo, de inmediato. Como que lo que dejaron no era importante. Dejaron atrás sus redes, que créeme cuando les digo que sé qué tan caro son esos trasmayos y redes de la pesca. Mi suegro es pescador y he visto lo importante y lo caro que son esas cosas. Lo cuidan con su vida. Saben exactamente dónde lo dejaron en el mar y ahí van a buscarlo. Y dan cuenta si alguien quitó 1 metro de su red. Lo tienen así vigilado. Pero los discípulos dejaron esas cosas a un lado porque ya no era importante. En el segundo ejemplo, hasta dejaron su propio padre para seguir a Jesús. Una de mis pastoras favoritas, Priscilla Schreier, dice lo siguiente: Pedro y sus compañeros lo dejaron todo, no porque los peces y la pesca ya no importaba, sino porque ya no importaba tanto como seguir a Jesús, aquel cuya identidad se les había revelado con tanta claridad. No es que no era importante, sí era importante y caro, pero ya no importaba tanto como seguir a Jesús. ¡Wow! ¡Qué gran ejemplo! Cuando Jesús es lo más importante en tu vida, todo lo demás es de menos. Cuando te das cuenta que todo lo que tienes es gracias a Dios, ya no tiene la misma importancia. Estar dispuesto a dejarlo todo no siempre significa que vas a dejar todas tus cosas a la orilla del mar para nunca regresar. A veces es más figurativa y significa que usarás todas tus cosas no para tu bien, sino para el bien de otros. Usarás todas tus cosas para la honra y gloria de nuestro Dios. Cuando vemos en el versículo 19, dice: Jesús los llamó. Vengan, sígueme y yo les enseñaré cómo pescar personas. O en otra versión dice lo siguiente: vengan, sígueme, y dijo Jesús,
los haré pescadores de hombres. Jesús no les dijo que van a cambiar de profesión, sino que van a usar sus habilidades que tenían de su profesión para alcanzar gente para Él, para traer honra y gloria a Él, para cumplir con la gran comisión de hacer discípulos, para ser pescadores de hombres. Ahora, muchas veces, todo lo queremos para nosotros. Que yo lo gané, yo lo merezco, es mío. Entonces yo lo voy a usar para mí, no para otros. Pero quiero contarles unas historias, unos testimonios de personas que dejaron todo y dejaron usar por la gloria y honra de Dios. Pero no significa que de verdad dejaron todo, sino que dejaron todas las manos de Dios para que Él lo usara. Les quiero contar de mi amigo que vive en Chimaltenango. Ese mi amigo tenía una tienda, así de esas tiendas que venden chucherías, y ahí estaba él buscando un nuevo empleado. No tenía alguien para la tarde. Y siempre había un hombre indigente que llegaba a su tienda todos los días a comprar su Tortex y su Gatorade. Y ese señor, mi amigo, ofreció trabajo a esta persona de la calle. Le ofreció trabajo, le escuchó su historia, y aunque todos los demás le decían, si das trabajo a él, tu tienda va a ir para abajo. Él sabía que Dios tenía un plan. Entonces ofreció el trabajo a este hombre. Y este hombre, gracias a este trabajo, paró de tomar y empezó a buscar una casa, un cuarto para vivir, ya que tenía un sueldo. Y empezó a traer a todos sus amigos indigentes a la tienda. Empezaron a venir un montón. Gente recién salida del cárcel, gente que estaban en pandillas. Pero ¿saben qué? No llegaban a buscar alcohol, no llegaban a hacer cosas malas. Llegaban porque escuchaban que en esa tienda había esperanza. Porque Dios estaba obrando ahí. Imagínate si mi amigo había dicho, no, tienen razón, mi tienda va a ir para abajo, no lo voy a contratar. Pero él dejó todo en las manos de Dios. E incluso empezó 3 emprendimientos más con todos sus nuevos empleados que tenía que habían llegado a las tiendas. Empezó un emprendimiento de hacer playeras y vender playeras. Y un emprendimiento de una floristería. Y estos hombres estaban trabajando ahí, haciendo arreglos, preparando playeras, y cambiaron sus vidas. Porque mi amigo estaba dispuesto a dejar todo en las manos de Dios y ser usados para Él. También quiero contarles de alguien en nuestra propia iglesia. Sé que hay muchos ejemplos de muchas personas aquí que dejan todo y lo usan para la honra y gloria de Dios. Pero quiero resaltar a una persona en particular. No sé si ustedes saben, pero aquí atrás tenemos para transmisión en vivo. Nosotros tenemos transmisiones en Facebook. Y la verdad logran alcanzar a muchas personas. Hay gente en otras partes del país que ven las prédicas y pueden acercar a Dios por medio de las transmisiones. Pero les quiero contar algo. Todo ese material de transmisión, casi todo, no es de la iglesia. Es del hermano Josías, que él trabaja de eso. Él trabaja en la MUNI usando sus cámaras para todas esas cosas. Pero los domingos sus cámaras se usan para la transmisión en vivo. Y no solo eso, sino él y su familia, con su hijo pequeño, su esposa, despiertan desde temprano para venir a alistar todo. Ellos, su único día de descanso, que podían dormir un poquito y disfrutar en familia, vienen temprano aquí a la iglesia. Están dispuestos a poner todo en las manos de Dios y usar sus cosas, su tiempo, sus dones para la honra y gloria de Dios. Amén. Y sé que muchos de ustedes lo hacen también. Pero quiero invitarles a que ponemos todo en las manos de Dios, que estemos dispuestos a darlo todo. Ahora quiero contarles mi último ejemplo de mi mamá y de mi familia.
Mi mamá era maestra en los Estados Unidos, ahora también es maestra aquí en Guatemala, ella es misionera en Antigua. Y mi mamá había estado sintiendo un llamado de parte de Dios, de ir a hacer misiones. Pero ella no estaba tan dispuesta a dejarlo todo. Ella era maestra, iba a conferencias de maestras cristianas y había visto que estaban anunciando que necesitaban maestras para ir a una aldea en Indonesia a enseñar. Y ella se apuntaba. Pero cuando llamaban y decían, esto es lo que requiere, ya no quería. O que había escuelas internacionales en Hong Kong y ella se apuntaba. Y cuando llamaban, no, esta vez no. No estaba tan dispuesta a dejarlo todo. Y ella sabe que estoy contando esta historia, le pedí permiso. Pero ahora cuando mi papá, él un día sintió también el llamado. Sintió el llamado y él estaba a punto de ir a su reunión con su pastor principal. Él era pastor asistente en los Estados Unidos. Y tenía que tener esa reunión que iba a firmar su contrato para renovar su contrato por 10 años más en la iglesia. Pero mi papá sintió esa inquietud, ese llamado de que ya tocaba mudar la familia a otro país, a ser misioneros. Donde mi papá había estado tratando de hablar con mi mamá por varios días, pero nunca encontraron el momento, hasta que llegó el día que él iba a tener la reunión. Y él sabía que iba a renunciar. Donde le contó a mi mamá estaba alistándose para el día, ahí cepillando su pelo, ella siempre iba tarde, entonces ahí estaba corriendo. Y mi papá le dijo, Maureen, hoy voy a renunciar, porque vamos a ir a ser misioneros en alguna parte del mundo. En ese entonces no sabían que iba a ser en Guatemala, pero sí, iba a ser Guatemala. Y mi mamá solo le queda viendo y le dice, ay no, esto es en serio. Y la verdad, honestamente, dijo unas palabras un poco más fuertes que ay no. Pero ella sabía lo que implicaba. Ella sabía que significaba que íbamos a dejarlo todo. Lo que no sabía era todo lo que Dios iba a hacer en nosotros como familia por ser obedientes. Pero ella al fin estaba dispuesta y dijo que sí. Incluso toda mi familia dijo que sí. No era solo mis papás y nos jalaban a los hijos, sino todos estábamos dispuestos a decir que sí. Y aquí estoy, 16 años después. Doy gloria a Dios que mis papás dijeron que sí. Pero sé que no fue fácil. Sé que no es fácil dejar todo. Sé que no es fácil poner todo en las manos de Dios y pedir que Él guía, que Él manda. Pero es lo mejor. Es lo mejor. Todas estas personas de quienes acabo de hablar, no solo escucharon la voz de Dios, no solo estaban dispuestos a dejar todo para usarlo para la honra y gloria de Dios, también estaban dispuestos a obedecer el llamado de Dios y seguir a donde Él los guiaba. Entonces, después de que conocemos, después de que escuchamos a la voz de Dios, después de que estamos dispuestos, analizamos nuestro corazón, ya estamos dispuestos, toca actuar. Toca ser obediente y seguirle a Jesús a donde sea que vaya. Estos discípulos no sabían a dónde iban a ir. No sabían qué les esperaba. No sabían, pero tampoco sabían todos los milagros que iban a ver. Todas las cosas milagrosas que Jesús iba a hacer, no solo Él, sino el poder que los iba a dar para hacerlo también. En algún momento los manda solitos, con su autoridad a echar fuera demonios, a orar por otros, a compartir. Ellos no sabían lo que esperaban, pero estaban dispuestos y actuaban. Dice la palabra en Lucas 11:28, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Fácil escuchar la palabra, pero ponerlo en práctica es un poco más difícil.
Somos invitados a participar en el plan de Dios, en lo que Él está haciendo en el mundo, en su gran comisión de ir a ser discípulos a todo el mundo. Y déjame contarles, esto se ve diferente para cada uno. Para unos puede ser que sí, Dios los llama a salir de su país a ir a otro lado. Pero otros, como conté, significa usar lo que tienen para la honra y gloria del Señor. Significa usar su negocio para la honra y gloria del Señor. Significa usar su carro, sus cosas, su dinero para la honra y gloria del Señor. Somos invitados a participar en su plan. Tal vez sientes ese deseo de decir que sí, que quieres participar, pero no sabes dónde empezar. La iglesia quiere ayudarte. Ahorita con esta serie, en el mes de julio, vamos a tener varias diferentes oportunidades donde van a poder decir que sí. Vamos a tener 4 diferentes eventos de evangelismo. Si quieren, pueden tomar una foto de la pantalla para ir orando, guardando las fechas en tu calendario para ver qué evento te gustaría participar. Y les cuento, en estos eventos no solo pueden ir a participar, también vamos a estar buscando donaciones. Vamos a estar buscando gente que nos puede ayudar a preparar las refas. Vamos a estar buscando gente que quieren ir a orar y ministrar. Hay varias oportunidades y trabajos y queremos darles la oportunidad a decir sí al Señor y ser parte de lo que Él está haciendo en el mundo. El 5 de julio vamos a tener un evento con los jóvenes de la EFA. Todos los jóvenes de básico que están en el internado entran los domingos en la noche. Y nos dieron la puerta abierta de ir a predicarles el evangelio y ir a orar por ellos. Son unos 140 jóvenes que tenemos la oportunidad de ir a hablarles a sus vidas. Donde vamos a tener la oportunidad de hacer eso. Igual como cada mes tenemos la oportunidad de ir a la aldea Xalcatá y distribuir comida. Distribuirle ese arroz fortificado que les ayuda a los niños a crecer. Y van a tener la oportunidad de ir con nosotros a orar por los niños, a orar por las familias y darles esa comida. También vamos a tener una visita al asilo de ancianos en Chamelco, donde vamos a ir a amar a los que muchas veces son olvidados. Y vamos a tener un tiempo donde vamos a ir a visitar y orar por los bomberos. Los bomberos voluntarios, que no sé si ustedes saben, pero todo lo de la gasolina y todo el material y cosas que tienen, ellos ponen de su dinero. Vamos a tener oportunidad de ir a bendecirlos. Esos solo son 4 oportunidades, pero sé que Dios tiene muchas más para ustedes. Pero queremos hacerlo un poco fácil para que ustedes puedan tomar el primer paso de serle obediente y ir a compartir. O usar sus recursos y habilidades para compartir. Ahora déjanos ver todos los pasos juntos. Vimos que necesitamos conocer la voz de Jesús. Vimos que tenemos que estar dispuestos a dejarlo todo. Y vimos que necesitamos obedecer y seguir. Todos estos pasos no son de una vez y ya. Ya conozco la voz de Jesús, ya lo escuché. Ya estoy dispuesta, hoy sí estoy dispuesta. Y ya actué y fui a un evento y ya. No, son una decisión constante de obedecer. Especialmente porque vivimos en un mundo caído y pecaminoso. Fácilmente regresamos a la vida llena de orgullo, donde solo pensamos en nuestro bien. Pero Dios nos invita una y otra vez a conocerlo profundamente, a dejar todo y serle obediente, siendo parte de su plan. ¿Por qué no decirle que sí? ¿Por qué no decirle que sí y pedirle ayuda para que cada día seguimos diciendo que sí?
En lugar de ponerlo a sus pies y el siguiente día tomarlo de regreso, ¿por qué no cada mañana despertamos poniéndolo todo en sus manos? Diciendo, Señor, esto es tuyo. Quiero usarlo para tu honra y tu gloria. Quiero serte obediente. Estos mismos discípulos fallaron varias veces, de verdad. Si leen el resto de los evangelios, ellos fallaron una y otra vez. Si podíamos, como hace Ferry en su clase de Ser antes que hacer, ver cómo era cada discípulo. No eran perfectos. Fallaron, pero aún así regresaron con Jesús y fueron obedientes. Tenemos que seguir tomando esa decisión de serle obediente. Tenemos que seguir cada día conociendo a su voz, escuchando su voz, evaluando a nuestros corazones, evaluando si estamos dispuestos a dejarlo todo y aceptando ser obedientes a lo que Él nos llama a hacer. Yo me imagino que si pudiéramos preguntarle a estos discípulos ahora, después de que vieron todo lo que Jesús hizo, porque recuerdan, en ese pasaje los estamos viendo al principio del ministerio de Jesús. Sí, lo habían conocido, sabían que iba a ser el Mesías, que era el Mesías, pero no habían visto todavía todo lo que Él iba a hacer. Y todo lo que Él iba a hacer en la cruz. Me imagino que si le preguntamos ahora, después de que vieron todo lo que hizo Jesús, después de que vieron el poder de vencer al pecado y a la muerte, yo creo que probablemente dirán que su sacrificio fue muy pequeño en comparación con el sacrificio tan grande que hizo Jesús para nosotros. ¿Cómo no darle todo? ¿Cómo no serle obediente cuando Él dio todo y más para nosotros? Me imagino que ellos dirán que valió la pena renunciar a todo lo que tuvieron que renunciar para seguirle. Me imagino que dijeron, sí, valió la pena. Sí, vemos por qué Jesús nos llamó para dejar todo. Entonces, si Jesús ha dado todo por nosotros, ¿cómo no obedecerle y dar todo de regreso a Él? Entonces quiero preguntarles ahorita, ¿qué paso necesitas tomar el día de hoy? ¿Qué paso de estos 3 necesitas tomar? ¿Será que necesitas conocer más a la voz de Dios? ¿Será que necesitas pasar aunque sea 5 minutos diarios leyendo su palabra? ¿Será que necesitas tomar tiempo de orar, de hablar con Él, pero también de dar espacio de estar en silencio y solo escuchar? ¿Por qué no tomas el tiempo? 5 minutos, empieza con 5. De ahí te vas a dar cuenta que fácilmente 10, 15. ¿Será que necesitas ponerle atención y escuchar lo que tiene que decir? ¿O estás ya en el paso 2? Necesitas evaluar y ver tu corazón y ver si estás dispuesto a dejar todo para serle obediente a Jesús. ¿Será que necesitas rendir algo a que te has estado aferrando? Tal vez has dicho, sí, voy a dar todo, pero mi carro, no. ¿No has visto? Es nuevito, bien bonito. No voy a dejar que otro lo maneje. ¿Será que hay algo a que te estás aferrando que necesitas soltar? ¿Qué es esa cosa que necesitas dejar en las manos de Dios? ¿O será que ya sabes qué te está pidiendo Dios? Ya lo has escuchado. Lo has escuchado tantas veces.
y necesitas ser obediente. Como dije, esos pasos son pasos que tomamos cada día. Cada día de escuchar y conocer su voz. Pasos de cada día, ver nuestro corazón. Ver donde no estamos dándole nuestro todo. Y cada día de decir, sí, Señor, te voy a seguir, te voy a ser obediente. Pero hoy específicamente quiero preguntarte, ¿cuál de estos pasos necesitas tomar hoy? Tal vez no vas a tomar los 3 de un solo, aunque sería muy bonito, pero empieza con uno. Empieza con el próximo paso fiel que Dios te está invitando a tomar. Entonces hoy te invito a orar, a crear espacio donde Dios puede hablar. Y preguntarle a Dios cómo puedes ser obediente. Vamos a tomar un tiempo ahorita justo para hacer esto. Vamos a tomar un tiempo de orar. Pero quiero decirte algo. Tal vez te da miedo. Pero como nos recordó Pastor Ferry la semana pasada, no debemos tener miedo porque tenemos a Jesús, el que tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra a nuestro lado. Y Él estará con nosotros hasta el fin del tiempo. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, venimos ante ti primeramente para darte gracias. Para darte gracias porque tú diste todo. Tú diste hasta tu vida para nosotros. Señor, te damos gracias porque vemos tu poder, vemos tu sacrificio, vemos cómo tú venciste a la muerte y el pecado y cómo venciste y resucitaste y vas a regresar en todo tu poder. Señor, te damos gracias que tú estás a nuestro lado, que tú nos estás guiando. Te damos gracias. Señor, ayúdanos a serte obediente. Señor, ayúdanos a donde sea que tú nos estás llamando a decir que sí. Aunque significa dejar toda la orilla del mar, queremos seguirte. Queremos cumplir con lo que tú nos llamas a hacer. Señor, te pedimos que tú obras en nuestras vidas, que tú cuidas de nosotros, pero que tú nos hablas. Señor, para las personas que están aquí, que quieren escuchar tu voz, háblalos. Háblalos por tu palabra, por medio de otro hermano o hermana en Cristo. Háblalos, Señor. Están escuchando, quieren escucharte. Para los que no están dispuestos todavía a dar todo, Señor, muéstrales que todo lo que tienen viene de ti. ¿Cómo no darlo de regreso? Señor, ayúdanos, ayúdame a mí mismo, Señor, a estar dispuesta a poner todo en tus manos, a no aferrarme a las cosas materiales, a no aferrarme a mis dones, mi tiempo, sino a dártelo para tu servicio, Señor. Y Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros a estar dispuesto a obedecerte y seguirte a donde sea que tú vayas. Señor, estamos tan emocionados de ver cómo tú estás obrando en nuestra iglesia, de ver cómo estás obrando en Cobán, de ver cómo estás obrando en Guatemala y en el mundo, Señor. Señor, hay gente que ya tiene un fuego ardiente para ti. Así que, Señor, ayúdanos a ser parte de ese pueblo que comparte de ti hasta el fin del mundo. Ayúdanos, Señor. Guíanos, háblanos. Danos la valentía de decirte sí, porque sin ti no lo podemos hacer. En todo esto oramos, en tu santo nombre. Amén y amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a cantar esta última canción, que dice que vamos a ir donde Él llama. Aunque haya tormentas, vamos a ir a seguirle a donde Él llama. A caminar sobre el mar, porque Él está con nosotros.
Señor, te damos gracias. Te damos gracias que somos tuyos, que podemos escucharte, que tú nos guías, que tú nos llamas y tú nos dejas participar en lo que ya estás haciendo aquí en el mundo. Señor, gracias por llamarnos, gracias por guiarnos. Ayúdanos a escucharte, a estar dispuesto a dejar todo y a obedecerte y seguirte. Señor, ayúdanos como iglesia para ir a nuestras comunidades, nuestras familias y hasta el fin del mundo a compartir de tu palabra y qué has hecho tú, quién eres y cómo salvaste al mundo. Señor, te damos gracias por esa oportunidad y te pedimos que tú nos sigues guiando día tras día, que tú nos sigues ayudando a ser valientes y decir que sí. Señor, guíanos y esté con nosotros hasta el fin del mundo. En tu nombre oramos. Amén y amén.